Job capítulo 2. ¿Alguien memorizó Santiago 5:11? A ver, por ahí tenemos el micrófono. ¿Quién levantó la mano? ¿Sí? Acá, porfas. ¿Me ayudan con el micrófono? La semana pasada dejamos de tarea memorizar Santiago 5:11 porque estamos en nuestro estudio de Job. Entonces, ahí está. ¿Quién levantó la mano? Ok. Por aquí, porfas. Acá. Dáselo, tú dale el micrófono. Ok, venga, por favor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído que la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Muy bien. Santiago 5:11. Santiago 5:11. ¿Alguien más lo memorizó? A ver, por allá atrás, porfas. Santiago 5:11. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y muy compasivo. Muy bien, excelente. Entonces, déjenme comenzar este estudio en Santiago 5:11, que dice así: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Una bienaventuranza es la Biblia, es una bendición de Dios. Entonces, la Biblia enseña que cuando tú estás sufriendo, aunque no lo veas así, es una bienaventuranza, es una bendición de parte para tu vida. ¿Por qué? Porque la bendición o el sufrimiento para el cristiano tiene un propósito. Y una de las cosas que vamos a ver en el libro de Job recurrentemente es que Dios tenía un propósito. Bueno, Satanás tiene un propósito con Job y es destruirlo y que blasfeme a Dios. Y Dios tiene un propósito en el sufrimiento de Job, que es que Job pueda glorificar a Dios en medio de su sufrimiento. Y Dios es glorificado cuando nosotros sufrimos y como Job guardamos nuestra fe, guardamos nuestra integridad y no maldecimos a Dios o no blasfemamos a Dios. Y entonces eso es una de las cosas que vamos a ver en la historia de Job. Entonces tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, que es lo que vamos a estar estudiando. Y una de las cosas que vamos a aprender de Job es su paciencia. A pesar de todo lo que le pasó, él fue paciente y pudo soportar la prueba. En la Biblia hay dos palabras que hablan de paciencia. Una es paciencia en medio de las circunstancias que estás pasando en tu vida, y otra es longanimidad, que es paciencia para con las personas. Vamos a ver que Job tenía las dos. Tenía paciencia en medio de todo lo que le está pasando, pero también Job tuvo paciencia con sus 3 amigos que hoy los vamos a ver en la Biblia. Y vas a ver por qué tuvo que tener paciencia en medio de su prueba para con sus amigos. Entonces, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Ahora, muy importante, cuando Job entra en medio de esta prueba, él no ha visto el final. Y eso es un poco lo que nos da taquicardia y nos da nervio y nos angustia, porque cuando tú y yo entramos en una prueba, no hemos visto el final. Pero tienes que saber que Dios, que es eterno, Él ya vio todo, Él ya vio el final. O sea, Él no le sorprende nada y Él es soberano. Quien escribe Job es Job. Y entonces él al principio no sabía cómo iba a terminar la historia, pero cuando la está escribiendo y la está narrando para nosotros, él ya sabe cómo termina esta historia. Entonces él ya está viendo todo el propósito. Entonces, ¿y qué aprendió Job? Ahí está. Ya habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso. Entonces, una de las cosas o sea, cuando todo está bien en tu vida, ¿no? De pronto no puedes vislumbrar y no puedes saborear la misericordia de Dios. Pero cuando todo va mal, como Job le sucede, y después todo esto tiene un propósito, Job puede entonces disfrutar y saborear y probar la misericordia de Dios. Entonces, en medio del sufrimiento,
Tú y yo podemos conocer a Dios de una manera que antes no le conocíamos. Y por eso al final de Job dice, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces puedo ver algo de Dios después de mi sufrimiento que antes no veía. Puedo conocer un atributo de Dios que antes no conocía. Entonces ahí te va. Dios tiene una especial revelación para sus hijos a través del sufrimiento. Y el sufrimiento es una materia que el cristiano no puede exentar. O sea, todos vamos a pasar por ahí, pero el fin del sufrimiento para el cristiano es que podamos conocer la misericordia de Dios, que Dios es muy misericordioso y compasivo, y en medio de eso la compasión de Dios para nuestras vidas. Entonces ahora sí, vamos a Job capítulo 2, por favor. Job capítulo 2. Versículo 1. Dice, aconteció que otro día vinieron, ahora entre el capítulo 1 y capítulo 2 no sabemos cuánto tiempo pasa, pero lo que vimos en el capítulo 1 es que Job pierde todo. O sea, ¿qué pierde Job? Pierde su familia, sus 10 hijos, están en una fiesta, un aire, se caen las columnas y mueren en un momento. Y viene el siervo y dice, murieron tus hijos. Pierde su hacienda, pierde su familia, pierde sus bienes materiales, pierde a sus criados, pierde vamos a ver aquí en el capítulo 2 y 3 que pierde su dignidad, ¿no? Pierde su estima, lo que llamamos autoestima, o sea, eso simplemente se le derrumba, siendo él el hombre más rico e importante de todo el Oriente. Y vamos a ver que Job estando en lo más alto, vamos a ir en la cima, llega a lo más bajo y se queda sin absolutamente nada, pero con Dios. Eso es. Y entonces todo eso pasa en el capítulo 1. Y por supuesto, acuérdate, Job sí está de luto, tiene tristeza, pero se levanta, rasga su manto, rasura su cabeza, se postra en tierra y adora a Dios. Y es algo que tenemos que aprenderle de Job. Capítulo 1 y capítulo 2 son cosas que tenemos que aprender a él, y son frases, ¿no? que son célebres bíblicas, pero se las podemos atribuir a Job. Entonces fíjate, las frases, y cantamos esa canción, ¿no? Tú quitas y tú das. Y la cantamos y es muy bonita la canción, pero Job lo dijo, o sea, no lo cantó, lo dijo en medio de todo este sufrimiento y todas estas circunstancias. Y entonces Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo eso no pecó Job, y no encontró despropósito en Dios, o sea, no le atribuyó a Dios maldad. O sea, Dios no puede decir, no, Dios me está haciendo injusticia o Dios me está haciendo un delito con esto que me ha sucedido, sino simplemente él está adorando a Dios. Entonces, una manera de tomar la prueba, como nos enseña Job con paciencia, es en medio de todo lo que esté pasando, tú sí puedes levantarte, alzar tus manos y adorar a Dios. Y ahí está. Y amarle y bendecirle. Ahora sí, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios, acuérdate, estos son ángeles en el Antiguo Testamento, para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos. Acuérdate, Satanás no tiene el mismo poder que Dios. Ya vimos que Satanás no es omnisciente, no es omnipresente. Por supuesto tiene un gran poder, pero Dios es Dios y Satanás es creación. Y una de las cosas que vemos es que Satanás tiene un poder limitado. ¿Y quién pone ese límite? Lo pone Dios. Entonces en el primer capítulo, Satanás le dice, quítale todo esto que tiene Job y va a blasfemar tu nombre. Y Dios le dice, ok, te permito que hagas eso, pero no toques su cuerpo, no toques su vida. Entonces es siempre Dios es el que pone el límite. Cuando Jesús tiene encuentros con endemoniados,
o sea, se postran delante de Jesús y ellos no pueden hacer nada sin que Jesús les indique, ¿no? Y Jesús pone los límites siempre. Jesús es Dios. Y entonces se vienen a presentar delante de Jehová y Satanás viene también con ellos. Versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás tiene que responder porque Dios es Dios. Y Satanás respondió a Jehová y dijo, de rodear la tierra, merodear la tierra y andar por ella. Satanás es un errante y va y viene. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Acuérdate, así todo empieza el primer capítulo, la conversión. Y no es que Satanás va y le dice a Dios, oye, ¿qué onda con Job? Sino Dios le dice, oye, ¿no has considerado? Esta palabra considerar es un término militar, acuérdate, que es, ¿no has considerado estudiar dónde están sus debilidades, por dónde entra, por dónde sale y atacarlo? Tremendo eso. Por eso yo digo, no, Señor, no le vayas a decir eso a Satanás de mí. Pero si te acuerdas, Pedro, o sea, Jesús le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y, o sea, yo digo, yo escucho eso de Jesús, o sea, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte. O sea, zarandearte así como trigo, zarandearte para arriba y para abajo. Y digo, Señor, por favor, dile que no. Y Jesús, ¿qué le dice a Pedro? Voy a orar por ti, para que tu fe no falte. Ve la importancia de la fe en medio de las pruebas y del sufrimiento y ¿Nunca te has zarandeado la vida? Y tienes que saber que cuando eso pasa, Jesús está orando por ti. O sea, hay gente que tenemos un WhatsApp aquí en Semilla, y hay gente que escribe, oigan, pueden orar por mí, así. Y hay gente que luego se queja, ¿no? No, pues me enfermé y nadie me habló. Y nadie de Semilla me habló, nadie oró por mí, todo. Y yo siempre digo, sí, perdón, somos bien descuidados. Que si no sé no sé si el domingo vas a estar navegantes o no, pero perdónanos. Pero tienes que saber esto, Jesús sí está orando por ti. Entonces, aunque nadie ore por ti, Él sí intercede por nosotros. Y eso a mí, así yo digo, cuando la vida me está zarandeando, qué bien saber que mi Salvador Jesús, que es Dios, está intercediendo y está orando por mí. Que ve la fortaleza que eso te puede dar en tu vida. Entonces acuérdate, es siempre. Jesús está intercediendo y está orando por ti. Así como por Pedro oró. Y fue una súper zarandeada de Pedro, y Pedro falló, ¿te acuerdas? Pero ¿qué hizo Jesús después? Lo restauró. Entonces, aun cuando así la vida te zarandee y falles, está Jesús ahí que oró por ti para restaurarte también. Entonces no falla, Él no falla. O sea, por donde quieras, por un lado, por el otro, si no. Si te paras y respondes bien, ahora si no y no respondes bien, también Él sabe hacer las cosas bien. Es nuestro Salvador. Y yo digo, yo necesito así un Salvador en mi vida. Y entonces, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto, acuérdate, habla de integridad y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora es mismas palabras que dijo en el capítulo 1. Y Satanás dijo, déjame, toco sus cosas y te va a blasfemar. Y Dios está, Dios está, ¿qué pasó? Perdió sus hijos, perdió su hacienda, perdió sus siervos, perdió su dignidad, perdió su estima. Satanás, mira, no me ha blasfemado. Y ve la gloria que eso le lleva a Dios. Entonces, ¿qué decía Satanás? Y aquí lo dice así, con Dios con más razón, ve a mi siervo Job. No hay otro como él en la tierra.
temeroso de Dios, apartado del mal, que todavía, después de todo lo que pasó, retiene su integridad. Entonces te pueden quitar todo y tú retener tu integridad y tu fe en Dios. Lo que tú crees y lo que tú piensas. Y es lo más valioso que tú tienes. Dinero en tu vida va a ir y venir. Relaciones van a ir y venir. O sea, todo. Tus hijos que están chiquitos y amas y todo, se van a ir un día. Van a ser su familia, van a ser su hogar. Pero lo que nadie ni nada te puede quitar es tu integridad. Tu fe en Dios. Tu forma de pensar. Entonces, fíjate, Job seguía reteniendo su integridad, pero Satanás también seguía reteniendo su altivez. O sea, desvergonzado. Entonces, todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Sí, mira, sin causa, ¿eh? Entonces, Job le pasa esto no por Job, sino por causa de ¿quién? De Dios, porque Dios lo permitió y Dios tenía un propósito. Que Job, cuando todo esto está empezando, no puede ver claramente, al final va a ver claramente. Y otra vez tú y yo, cuando nos zarandea la vida, no podemos ver claramente, pero al final lo vas a ver. Tienes que confiar en Dios y en medio de la prueba tienes que retener tu integridad, tu fe en Dios, lo que has creído, la palabra de Dios, las promesas de Dios, todo lo que Él te ha dado en tu vida. Entonces, y Satanás también tenía una causa. Satanás no puede hacerle nada a Dios, pero sí sabe que puede ir contra su creación. Y por eso está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero otra vez, los límites y la protección la está poniendo Dios todo el tiempo para con Job. Entonces, cuando te pasa algo, ahora, a mí me ha pasado, me pasa algo y yo digo, a ver, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Algo hice mal? Y voy y como que veo mis pasos, digo, a ver, ¿qué hice mal en mi último año? Seguro hice esto, no habrá sido esto. No tengo que corregir esto en mi vida, no habré pecado con esto, con Dios y todo. Ahora, una cosa que me enseñó mi pastor es, si de pronto pasa algo en tu vida y como que no sabes si hiciste mal o no, pues pide perdón a Dios. O sea, ya, y su gracia va a cubrir todo. Pero no todo lo que pasa al cristiano es por tu pecado, por equivocarte o por algún camino que tomaste. No todo es por eso. O sea, hay propósitos celestiales que desconocemos. Acuérdate, para este momento Job desconoce todo lo que está pasando en el cielo. Él nada más está viendo lo que está pasando y lo que le pasó y su circunstancia. Entonces, versículo 4, y respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Esto piel por piel tiene esta idea. Piel, o sea, Abraham, por ejemplo, estoy en mi devocional en Génesis. Entonces, Abraham, con tal de que no lo maten, cuando llega a la tierra prometida y va conquistando y va entrando, ¿no? Y llega a un nuevo reino, un nuevo imperio, su esposa era muy hermosa. Entonces, ¿qué es en ese ámbito pagano? Pues tu esposa es muy hermosa y llegas a un lugar, pues vamos a matar al esposo y nos quedamos con la esposa. Y Abraham, ¿qué decide? No, pues di que eres mi hermana, que no eres mi esposa. Ahora es una media mentira, porque sí era como su hermana, pero no era su hermana, era su esposa. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Abraham está diciendo, es esto, o sea, mi piel por su piel. Pedro hace lo mismo. Pedro, cuando niega a Jesús, él, con tal de que no le hagan daño y que no lo crucifiquen en ese momento, dice, no, pues lo niego, no lo conozco a ese hombre. Entonces tiene esta idea de como piel por piel. Entonces mientras que le pasó a sus hijos y a sus siervos y a sus camellos, no va a blasfemar, pero Satanás está diciendo, pero deja que le pase a él. Ve contra él. O sea, con lo que le pasó es apenas un rasguño. Llégale a él. Es tremendo lo que está haciendo Satanás. O sea, le está
la protección que Dios pone en Job, Satanás está diciendo, quítale un poco más la protección y vas a ver cómo blasfema. Vas a ver cómo te niega. Eso es lo que está haciendo Satanás. Piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Versículo 5, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Va, pero que no muera. Entonces, quita su protección, pero ponle un límite. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no es humana. Fiel es Dios, que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Entonces nunca Dios nos va a pasar por una prueba para que blasfememos a Dios. Nunca. Siempre es la salida. Y Dios conoce a Job. Y entonces ahí te va. Mira lo que sucede. Guarda su vida. Ahí está el límite. Versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. No sabemos qué es, pero sí sabemos, o sea, lees todo el libro de Job y Job está diciendo, esto pasa, esto tengo, esto estoy sintiendo. Entonces, una de las cosas que suceden es que su piel se está carcomiendo, entonces como que pedazos, no es sarna, no es lepra, pero pedazos de su piel se le están cayendo o desprendiendo. Una de las cosas que suceden y que ves en el libro es que hay un intensísimo dolor en su piel y es constante y no se le quita. Tiene pus, anemia, dice que, o sea, él ya está en los huesos. No puede comer bien, o sea, seguramente tiene estas ámpulas también y llagas en su boca. Llega a tal grado su dolor que se deprime, llora, no puede dormir. ¿Alguna vez te ha pasado que nada más no puedes dormir? Y que ya llevas tantos días de dormir que te estás volviendo loco. O sea, eso es lo que le pasa a Job. No puede dormir, tiene pesadillas. Dice el libro de Job, vamos a ver más adelante, que tiene mal aliento. Nunca te has enfermado así del estómago horrible y tienes un aliento así horrible. O sea, todo eso le está pasando a Job. Tiene dificultad para respirar. ¿Te dio COVID? Y así, no. Y es horrible esa sensación. Todo eso le está pasando a Job en un instante. Tiene pérdida de visión. Y tiene una comezón que por más que se rasque, no puede apagar. Y eso dura, por lo menos sabemos que dura 7 días. Ahorita vamos a ver por qué. Pero más adelante el libro dice que meses. O sea, tremendo. ¿Has vivido algo así en tu vida que dices, no inventes? O sea, yo una vez me estaba acordando hoy en la mañana, me salió un fuego. Así soy de que me pongo nervioso, me da medio mal el aire, no duermo bien y me sale un fueguito aquí. ¿Te ha pasado? Así, un fueguito. Y me pasó que me salió ese fueguito y por desesperado, llego un día en la noche, ya se me está haciendo en la costra y que me la arranco. Y me sangra y dije, bueno, ya mañana va a estar bien. Al día siguiente amanezco y el labio súper hinchado. Así, pero no sabes, me vi en el espejo, no lo podía creer, yo no me reconocía así de labio. Y entonces mis papás se acababan de separar, estaban separados. Bueno, ahí estoy yo todavía no estaba casado, yo creo que ya aguanto más, pero... Y entonces le hablo a mi mamá, no sabes lo que me está pasando, yo sentía que me iba a morir, o sea, muy mal. Aparte, todo esto que le está pasando a él, su apariencia. Entonces yo tenía que ir a la escuela, a la universidad, y digo, ¿cómo voy a ir así? Y entonces ahí va, le hablo a mi mamá, viene mi mamá, está mi papá, hago que me lleven al hospital. Me ve el médico y yo estoy casi llorando, así, me ve así como, ¿qué onda con este cuadro? Ahora imagínate a Job. Me dio 2 antibióticos, en esta época no había antibióticos.
Me mandó a mi casa, 3 días se me quitó. Pero si con cositas tan pequeñas estamos así, ahora imagínate este hombre, el dolor. Ve la angustia, ve la agonía por la que está pasando. Entonces tú y yo sí nos podemos sentar de pronto con Job y podemos tener una conversación. Decir, Job, ¿cómo paso por estas pruebas en mi vida? Y tiene algo que enseñarnos. Y acuérdate, la palabra de Dios es inspirada. Y entonces, ahí está, es esta sarna maligna. Ahora, a mí lo que me pasó nada más fue en el labio. Mira a este hombre, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. O sea, es una enfermedad masiva. O sea, de pronto cuando alguien no tiene cáncer, y está localizado, y ahora imagínate masivo. Y eso es lo que le está pasando a este hombre, o sea, completamente masivo. Versículo 8, y tomaba Job un tiesto es un pedazo de cerámica, o sea, una cerámica rota. Entonces imagínate, ya estás así, ¿con qué me rasco? Hoy ya son las manitas de plástico, ¿no? Pero en ese tiempo no había nada de eso, y Job está, ¿qué puedo hacer para apagar por un momento? Nunca te has encontrado así. Ya haría lo que sea por sentirme un poquito mejor así. Y Job agarra este tiesto para rascarse con él. Entonces, ¿qué se rascan? Las ámpulas, las ampollas, y sale pus y se infecta. Entonces ve la situación de este hombre. O sea, es una situación completamente desesperante. Por eso cuando de pronto te duele la cabeza y ya estás ahí tumbado en tu cama, acuérdate de Job. Ya. La paciencia de Job. Y entonces estaba sentado en medio de ceniza. Hoy te pasa eso y pues talco, o sea, lo que sea. Y él entonces, los que tenían lepra, acuérdate, van fuera de la ciudad, no saben si es o sea, te puedes infectar a los demás o no. Y entonces que tienen enfermedades así, y que son, tú ves a alguien así y no vas y lo abrazas, te apartas. Y entonces no solamente es una enfermedad que afecta su cuerpo, su estado de ánimo, sino que lo separa de los demás. Y entonces él tiene que salir fuera de la ciudad, donde queman la basura, donde hay cenizas, pero de pronto ahí, sentándose con su tiesto, encuentra un poquito o sea, en medio de lo que le está pasando, un poquito de confort, ahí, en el basurero de la ciudad. Imagínate cómo se siente este hombre de su situación. Y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces, versículo 9, entonces le dijo su mujer, su esposa, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O sea, a mí me dijo, qué linda esposa. Qué ánimo, qué linda eres, mi amor. Gracias. Pero esta mujer ve tal imagen que ve más, o sea, hay más esperanza en que te mueras que en que salgas de esta, Job. Y a veces Dios permite que estemos en esas situaciones en nuestra vida para que nuestra confianza solamente esté en Él. Ya. La mujer que tenía 12 años, había gastado todo su dinero, todo, no tenía absolutamente nada. Igual, con flujo de sangre, tenía que estar fuera de la ciudad y ella se arriesga, entra a la ciudad, está pasando Jesús, está lleno de gente, rompe el esquema, el paradigma, va y por atrás, toca su manto. Ella está nada más con que haga eso y toca su manto y fe. Ella en 12 años, fíjate, no dejó de su integridad de confiar en Dios, aun cuando ya había perdido todo, igual que Job. Tuvo paciencia y de pronto pasó Jesús y ¡pa! Jesús se voltea y dice, ¿quién ha tocado mi manto? Y los discípulos ya sabes cómo son, así. ¿Cómo? Todos. O sea, ¿de qué hablas, Jesús? Pero él está diciendo, así. ¿Quién ha tocado mi manto? Así. Con fe. Y entonces esta mujer
se aparece y dice yo, o sea, todavía tiene esa, y dice, mujer, tu fe te ha sanado. Increíble historia. 12 años. Y entonces, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Ahora, tienes que saber esto, que Dios no quería que este hombre se muriera. ¿Te acuerdas? Satanás, hazle lo que sea, pero no puedes tocar su vida. Y nunca pensamientos de suicidarte vienen de Dios. Y si tú de pronto en tu vida empiezas a tener estos pensamientos, estas ideas, el suicidio es un tabú en el mundo en el que vivimos, tienes que buscar ayuda. O sea, acércate a alguien, platícalo con alguien, no te quedes callado, no estés solo. Es muy importante. Y tú, y como cristiano, tú, con la compasión que te ha dado Dios, cuando ves una persona que cambias su manera de ser, su manera de hablar, se aísla, ya no hace las actividades que antes hacía, en donde sea, en tu trabajo, en tu familia, son focos rojos y te tienes que acercar con esa persona. Y puedes hablar y puedes tener una conversación. Oye, yo veo que está pasando esto en tu vida, ¿qué está pasando? ¿Qué estás pensando? Y puedes abrirlo y hablarlo con él, porque puedes salvar una vida. Y nunca el morir es un escape a un sufrimiento. Nunca es el plan de Dios. Siempre es glorificar a Dios, el propósito y la causa del sufrimiento cristiano. Entonces, ahí está la esposa, versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, esta palabra necias, has hablado. Ahora no le está diciendo, mi amor, eres una necia. Le está diciendo, no, como suelen hablar las mujeres necias, hablaste así. Entonces, con mucho tacto y con mucho amor, le está diciendo, no le dice fatua, le dice, así hablan las que son fatuas. Y entonces, otra frase célebre de la Biblia la dice Job, y dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo eso, no pecó Job con sus labios. No pecó Job contra Dios, pero tampoco pecó contra su esposa. Y una de las cosas que suceden es que cuando estamos sufriendo, pensamos que podemos hacer lo que sea y hablarle a las personas como sea, y no. O sea, aún en medio del sufrimiento, tú puedes tener la actitud correcta y la respuesta correcta y hablar con las personas con verdad y con amor. Es una de las cositas que hay que aprenderle aquí a Job. Entonces aprende, aún en medio del sufrimiento le habla bien a su esposa. Versículo 11. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Sujita y Sofar, Naamatita. Elifaz, Tematita, posiblemente es de la ciudad de Temán. Entonces es la ciudad de Edom. Eso sale la primera vez en Génesis 36:4. Entonces acuérdate, Job se escribe entre Abraham, entre Noé y Abraham, entre esa época. Entonces, Bildad, Sujita, es descendiente de Abraham por medio de Setura, y Sofar no se sabe de dónde es, el Naamatita no se sabe realmente de qué ciudad es. Pero ahí están los 3 amigos de Job. Vamos por muchos capítulos, 35 capítulos, oír la conversación entre Job y ellos. Y vamos a aprender muchas cosas. Estos hombres, al final del libro, se ve que muchas de las cosas que dicen no tienen razón. Y tienes que saber esto, cuando te pasan estas cosas, va a venir mucha gente a decirte su opinión. ¿Y qué crees? A veces no tienen razón. Pero vale la pena tener amigos aunque no tengan razón. Porque mira lo que hacen estos 3 amigos. Dios le dice al final, Job,
ora por ellos. Entonces ahí está, Elifaz, Bildad y Zofar, y luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos. Entonces se hablan, se ponen de acuerdo, oye, tenemos que ir los tres a ver a Job, es nuestro amigo. Espero que tengas 3 amigos así en tu vida. Que no nada más estén contigo en las buenas y en las fiestas y en los cumpleaños y todo, sino, pues es mi amigo porque pues es el que más dinero tiene de todos. Y ese era Job. Y de pronto Job pierde todo. Y tiene 3 amigos que se ponen de acuerdo y van a ir a verlo para compadecerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocen, no lo reconocen. O sea, a mí esto me ha sucedido en mi vida como pastor, que tengo gente en la congregación y pasa un accidente, voy al hospital, ¿no? Y voy a terapia intensiva y ya sabes, todo es un protocolo. Te ponen tu bata, te lavas las manos, te la tienes que lavar bien, tienes que aprender bien a lavarte las manos, todo hasta acá. Tu cubrebocas, tu cofia, entras en una zona, te desinfectan todo, las botas, los pies, y me ha pasado que entro, estoy frente y digo, no lo reconozco. Qué shock, qué dolor, qué difícil, qué duro. Y la vida está llena de eso, de sufrimiento. Pero la Biblia nos enseña cómo vivir el sufrimiento. Cómo estar del lado de Job, pero también en otros momentos estar del lado de los amigos que van y ven. Entonces simplemente no lo reconocieron y lloraron a gritos. Y yo digo, oigan, o sea, es lo que menos necesita su amigo. Entonces lo ven, y están gritando y llorando y así, y el pobre Job ahí sentado en cenizas, rascándose. Pero ve el shock, lo tremendo que es. Ahora piensa, o sea, son orientales. O sea, eso es Medio Oriente, entonces, ¿qué esperabas? Pero también tú y yo bien mexicanos, ¿verdad? Lloraron a gritos. O sea, como que lo ven y toman como lloran con el que llora. Adoptan su dolor. Y una de las cosas que tienes que hacer cuando alguien está en un sufrimiento así es adoptar su dolor. Tener empatía, ponerse en sus zapatos. ¿Sabes? No de nada le sirve a Job que hayan llegado estos y lo ven. ¡Ay, Job, qué guapo estás! ¡Ánimo! No. Vas a ver lo que hacen estos hombres. Entonces, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Entonces ahí está. Job está ya lleno de cenizas para protegerse, y ellos dicen, nosotros también, y estamos de luto por esto que está pasando, y es durísimo. Versículo 13, y así se sentaron con él. Es una de las cosas que tienes que aprender a hacer. Como que vivimos en un mundo que vamos muy a prisa y no tenemos tiempo de nada, y a veces tenemos que hacer una pausa, dejar absolutamente todo y sentarnos con los que están sufriendo. Y que sepan, aquí estamos, nada más así ya, aquí estamos. Hay una historia de un hombre que estaba completamente desesperado y había perdido la esperanza de vivir. Apenas la leí esta semana. Y iba a ir a un puente y ya se iba a aventar del puente. Y dijo así: si tan solo hay una persona que de mi casa al puente me sonríe, no lo hay. Ve cómo puedes hacer la diferencia para alguien que está sufriendo en el mundo. Entonces, todas las mañanas tienes que estar consciente y orar: Señor, tú dime,
O sea, con quién tengo que ser un poco más amable de lo normal, con quién me tengo que detener, a quién tengo que saludar, a quién le tengo que preguntar, oye, ¿cómo estás? ¿Puedo orar por ti? Yo un día estaba yendo al súper y así, y digo, tengo que hacerlo. Ahora, muchas veces ir al súper no es muy espiritual, ¿verdad? O sea, ir por manzanas y por cebollas y todo eso. Pero todo en la vida del cristiano es en el espíritu. Tiene que ser así, espiritual. Y tenemos que estar conscientes de eso. Tienes que estar consciente de eso. Hagas lo que hagas cuando estés haciendo deportes, cuando estés en tu oficina, en tu trabajo, cuando atiendas a un cliente, cuando veas un proveedor, cuando estés haciendo cualquier cosa. Entonces ahí estoy y ya compro las pendientes ahora siempre se me olvida algo, a ti, ¿no? Pero ya estoy comprando todo y estoy a punto de pagar y veo veo en los ojos a la cajera y digo, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Así, y nada más así eso. Y ya sabes, y es así, tit, 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 y les pagan más entre más rápido lo hagan. Es más eficiente, es más, las miden, eso está, tit, 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 así. Y la gente está, hoy apúrele, ya, cóbreme, ya, así, ya se quiere ir. Y yo nada más me detengo, hago 2 preguntas y se pone a llorar. Así, y yo así, ¿ahora qué hago con esto? O sea... Y le pude decir eso, o sea, el Señor te ama. Yo así vine aquí al súper, pero realmente vine a darte este mensaje. Le dije 2 o 3 cosas. Y así, en cuanto terminó de atenderme, cerró su caja y se fue al baño, así. Digo, tú puedes entregar tu vida al Señor y no tienes que vivir así. Dios te ama, ánimo. El Señor está contigo, así. Y entonces así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Dejan todo. A veces en la vida hay que dejar todo para realmente poder amar a los que amamos. Por 7 días y 7 noches. Cuando alguien muere de la comunidad judía, 7 días y 7 noches, así se dice, se sientan. Y están entre la familia, no se paran y están entre la familia y guardan el luto. Entonces, ¿qué ellos están haciendo? Se están doliendo junto con su amigo. Y no tenemos que perder en nuestra vida esa humanidad de poder sufrir con los que sufren. Hay gente que la está pasando mal. Y la iglesia tiene que ser parte de la comunidad del mundo que pueda extender una mano y ayudar. Entonces sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches y ninguno le hablaba palabra. Es algo muy sabio, ¿eh? Hay veces que no sabes de eso, no sabes de la circunstancia, no eres doctor, te gusta... Pero lo que dices no va a mejorar la situación, entonces, pero sí puedes sentarte y estar ahí, presente. Y tu presencia da compasión. Simplemente el estar ahí, cuando posiblemente nadie está, o nadie estaría. Entonces a veces puedes no hablar y con tu presencia hablar mucho. Simplemente estar ahí. Y yo siempre digo, cuando vamos a ministrar a alguien a su casa o así, y digo, si no sabes qué decir, no digas nada. Ya, espera, sí, te sientas, estás esperando. Porque veían que su dolor era muy grande. Entonces, cuando el dolor de alguien es muy grande, intenso y crece y todo, simplemente estar ahí hace una gran diferencia. Da mucho confort. Y después de esto abrió Job su boca. Siempre que estés con alguien que esté pasando por una cosa difícil, ve y espera que él hable. Tiene algo que decir, tiene mucho que decir.
Tiene que desahogarse, tiene que sacar eso. ¿Qué está pensando? ¿Qué está sintiendo? Ve qué sabiduría hay en un libro así. Su pérdida era real. Su dolor, lo que sentía. Entonces, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. O sea, dice, ojalá que nunca hubiera sido mi cumpleaños, ni mi nacimiento, nada. Pero no maldijo a Dios. Y hay que aprender esto de Job. Y lo que vamos a ver en todo, así capítulo tras capítulo, es una lucha, su corazón, su alma y sus pensamientos. Va a ser toda una lucha, pero en medio del sufrimiento, esa lucha, que no es por sanar tu enfermedad, sino es una lucha, es pensamientos, son ideas, son concepciones, en el corazón, en la mente y en el alma. En medio del sufrimiento y del dolor, ahí es donde se contestan las preguntas más importantes de la vida. Y donde se guarda la integridad y la fe. Ahí es donde se definen muchas cosas. Entonces ahí está. Lo que vamos a ver después de son 35 capítulos de una conversación. Primero Job habla. Después sus amigos le responden, después Job dice un par de cosas, después sus tres amigos y esta conversación. Muchas de las cosas que vamos a ver que dicen sus amigos, al final Dios los reprende. Y son concepciones que muchos de tus amigos tienen. Seguramente pecaste, Job. Seguramente es castigo divino, es castigo de Dios, y así. Y muchas veces no. Ahora déjame decirte algo, déjame aclarar esto. Esto que vemos aquí en el capítulo 1 y capítulo 2 es un caso excepcional de la Biblia. No vemos otra cosa igual en otro lado. Pero nos enseña quién es Dios y nos enseña cómo tenemos que vivir el sufrimiento. No todo el sufrimiento y no todo lo que te sucede es porque Satanás está ahí. No. Pero lo que sí es cómo reaccionar al sufrimiento, qué actitud puedes tener ante él, cómo tienes que abrir los ojos y en medio de eso ver a Dios. Y poder decir al final, doy gracias a Dios porque esto me sucedió, porque ahora, antes de oídas, pero ahora mis ojos le ven. Y que Dios abra tus ojos, así con este estudio y puedas ver más y conocer más a Dios. Porque Jesús dice, en eso consiste la vida eterna. Conocer a Dios y conocer a Jesús. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando abrimos nuestra Biblia? En eso consiste la vida eterna, en conocer a Dios, conocer a Jesús. Eso es todo. Entonces, oramos. Y Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos anima, nos enseña, nos redarguye, nos instruye, nos fortalece. Señor, qué ánimo poder leer esta historia de este hombre que sufrió posiblemente como ninguno de los que hemos estado aquí ha sufrido, pero sí nos enseña a ver cómo enfrentar el sufrimiento y sobre todo, Señor, cómo podemos abrir nuestros ojos para conocerte y verte en medio de eso. Y gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que no somos malditos los que estamos sufriendo, sino somos bienaventurados. Y podemos estudiar y podemos oír de la paciencia de Job. Señor, en medio del sufrimiento, danos paciencia, porque ¿quién no quiere salir rápido del sufrimiento? Pero Señor, tú tienes los tiempos. Y queremos ver el fin de ti en nuestras vidas. Y saber que tú eres muy misericordioso, extremadamente misericordioso y compasivo. Y entonces enséñanos, Señor, eso de ti. Queremos conocer ese rostro tuyo en nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús.